Mira, Tim, me encantaría seguir discutiendo esto, pero como puedes ver, tengo una grabación pendiente. Oh, vamos, mira, no es la gran cosa, solamente tenemos que hacer algunas de nuevo. Claro que no. Es que es confuso, como el testimonio del señor del camión de basura. El señor Woodward. Sí, bueno, dijiste que Alan Parfit fue reportado como desaparecido en agosto de 2009, que en realidad sería 6 meses después de la declaración del testimonio. Obviamente debería haber sido 2008. Me equivoqué. Y en vez de decir 8, dije 9. ¿Qué importa? Bueno, alguien se dio cuenta. ¿Quién? Josh Cole, gran chico, es uno de los estudiantes que usa nuestros recursos para su tesis. Hoy aquí, en el testimonio cita Montauk sobre los asesinatos de su padre. Te refieres al caso 9220611 como el caso 11069922. Ay, no me hagas empezar con los números de los casos que involucran las apariciones del Top Rod. Son un desastre. Supuestas apariciones. Y, en serio, ¿a quién le importa si me equivoqué? Y en vez de decir caso 9220611, dije 1106-922. ¿Otro estudiante? Bueno, en realidad sí. Samantha Emery es encantadora. De hecho, está haciendo doctorado en No manifestaciones. me importa. Ya tengo bastante con que Gertrude nos dejara un sistema de archivo tan inútil y extraño. La mitad del tiempo no es consciente ni en sus propios registros. Siendo honesto, no entiendo bien el sistema. Los últimos 3 dígitos marcan el año, después el día y después el mes. No sé por qué lo hizo así, pero ahora no lo puedo cambiar. Oh, bueno, está bien, pero ¿qué pasa si dan más de un testimonio en el mismo día? No lo sé. No ha pasado. ¿Algo más? Oh, sí, solo una. Oh, por Dios. En el caso 8163103, no está claro si la esposa de Albrecht se llama Clara o Carla, porque sigues alternando entre los dos. Bueno, perdón si se me dificultó leer una carta de 200 años de antigüedad, escrita en cursiva, por una persona cuyo primer idioma era alemán. ¿Quién se quejó de esa? Oh, no es una queja, en realidad lo noté. Mira, sé que has estado bajo mucha presión. No es nada, solo pienso que tal vez valdría la pena regrabar estos testimonios. No tengo tiempo. Todavía tengo una montaña de testigos aleatorios que terminar, sin mencionar que tengo que andar con esta maldita grabadora a mano en caso de que me encuentre con una de las carpetas que no se pueden grabar en nada más, porque son bastante testarudas. Y cuando pasa, tengo que leer la maldita cosa, la cual... Wow. Bien, está bien. Es solo que no he dormido mucho estos últimos meses con ese asunto con los gusanos. Lo que me recuerda, si ves a Elías, dale las gracias por los extintores extra. Sí, está bien. Se está poniendo feo. Martin sigue insistiendo en mostrarme su lengua y me pregunta si se ve infectada. Entonces, ¿qué quieres que haga con los errores? No me importa. Pégale notitas a los cassettes o algo. No las voy a regrabar. Ahora, si me disculpas. Ah, sí, seguro. Sí, te dejo con eso. Bien. Sigue grabando. Está bien. Testimonio de Carlita Sloan sobre su trabajo en un barco mercante que viajó a Southampton desde Puerto Uitaki. Testimonio original dado el 2 de enero de 2011. Grabación de audio hecha por Jonathan Sims, jefe archivista del Instituto Magnus en Londres. Comienza el testimonio. He estado trabajando en rutas de envíos por años, así que sé que pueden ocurrir muchos desastres. ¿Recuerda el viejo refrán, pueden pasar cosas peores en el océano? Bueno, déjeme decirle, es verdad. Ahora tanto como lo era antes. Pero nunca he visto algo tan extraño como lo que vi cuando servía en la tundra. En realidad, ni siquiera quería el trabajo, pero no tenía muchas opciones. Recién habíamos llegado a Porto de Itaqui, en Brasil, a finales de noviembre del año anterior, cuando pararon al barco en el que estaba trabajando por irregularidades en el cargamento. No sé qué era. Tal vez eran drogas o tráfico de personas.
Tal vez solo fue el capitán del puerto buscando un soborno. Pero no importa. El punto es que tuve que cambiar de barco. Pero no fue fácil. El gremio de un marinero debería ser reconocido en cualquier lugar del mundo. Pero en la práctica, mi afiliación al Nautilus, un gremio británico, no significaba nada cuando intentaba conseguir un lugar en un barco de cargamento que se iba de Brasil. No ayudaba el hecho de que soy mujer. Muchas personas creen que la navegación no es un trabajo para mujeres. Maldición, mucha gente que trabaja en barcos lo cree. No hay muchas de nosotras en la profesión, y más de un imbécil con el pene en la mano terminó sangrando para que me ganara el respeto que recibo. Pero está bien, puedo sola y no ha sido tanto problema desde que me afeité la cabeza. Pero fue suficiente para hacerme quedar en tierra por varios días, hasta que encontré otro navío que me contrató. Bueno, eso y mi pésimo español. Estoy segura que no tengo que decirle el alivio que sentí cuando escuché que una nave británica había llegado al puerto, la Tundra. Ahora, en ese momento ya comenzaba a desesperarme un poco, así que estaba dispuesta a acercarme al capitán a rogarle por un pasaje. Y a la mierda con mis cualificaciones, iría de voluntaria si hacía falta. Conseguiría una mejor posición cuando estuviera en un lugar donde supiera hablar el idioma. Eventualmente encontré al capitán en un pequeño bar en una de las peores partes del muelle. Me habían dicho que su nombre era Peter Lucas, pero siendo honesta, ni siquiera habría necesitado el nombre. Era el único hombre blanco en el lugar. Era pálido incluso para esos estándares. Extrañamente pálido para alguien que aparentemente vivía en el mar. Estaba sentado en una pequeña mesa completamente solo, bebiendo una taza de café negro. Tenía la mirada perdida en la distancia y no parecía notar nada de lo que pasaba a su alrededor. Me senté frente a él y tosí. Apenas movió los ojos para enfocarlos en mí, pero el movimiento parecía pesarle, como una puerta de piedra, como una tumba. No sé por qué se me ocurrió esa comparación, pero ahí está. Le pregunté si era Peter Lucas y me dijo que sí. No supe qué decir después y fue ahí que noté el silencio. Miré a mi alrededor y noté que el lugar estaba completamente vacío. Hasta el barman había desaparecido y solo escuchaba el sonido del ventilador del techo. El capitán seguía mirándome, así que ignoré mi incomodidad y comencé a explicarle mi situación. No mencioné la parte de la posible criminalidad de mi nave anterior, pero estaba claro que necesitaba desesperadamente un puesto nuevo. Cuando terminé, él se quedó callado por unos minutos. Después asintió. Tenemos un lugar. Repórtate mañana al amanecer. Eso es todo lo que dijo, y todo lo que yo necesitaba. La tundra no fue difícil de encontrar cuando bajé al muelle al día siguiente. Era grande y ya estaba lleno de contenedores de cargamento coloridos. Me pregunté si lo habría encargado durante la noche, ya que no parecía haber mucha actividad con la grúa. Era temprano y estaba feliz de irme de Brasil, antes de que empezara la temporada húmeda, ya que el cielo ya comenzaba a abrirse. Caminando por el muelle comencé a pedir indicaciones hasta que por fin encontré al comandante. Era un hombre bajito y pesado, con una gran barba oscura. Su piel era aún más oscura de lo normal debido a su larga vida bajo el sol, y no sonrió al verme. Alrededor del cuello tenía una cadena que terminaba en una pequeña pelota metálica con un tubo. Parecía un viejo llamado contramaestre, un antiguo silbato de marinero. Me presenté y le dije lo que le había dicho al capitán y le di mis cualificaciones y experiencia. El comandante me escuchó en silencio hasta que terminé. Entonces se encogió de hombros y dijo que necesitaban un marinero ordinario y que la posición era mía si la quería. Ser un marinero común era un paso hacia atrás para mí, ya que venía cobrando como marinero hábil los últimos años. Pero era un pasaje para irme de Puerto de Itaqui, así que no desperdicié la oportunidad.
El comandante nunca sonrió, pero sí me dio la mano y se presentó con un amable acento holandés como Thaddeus Dahl, primer comandante del Tundra. Estaba sorprendida porque el contrato parecía demasiado abrupto y yo ni siquiera había tenido tiempo para guardar la bolsa de lona que tenía como valija. De todas formas, no iba a desobedecer la primera orden que me daban en una nave nueva. La Tundra era bastante normal. Trabajé en docenas de naves casi idénticas a ellas y comprendí mis deberes con rapidez. Zarpamos casi inmediatamente después de que estuviera a bordo y fue más tarde que me enteré el momento en que cruzamos el Atlántico hacia Southampton. Me alegré bastante al descubrirlo, ya que había asumido que haríamos muchas más paradas antes de volver a Inglaterra. Con suerte, estaría en casa en no más de un par de semanas, las cuales pasaría en mantenimiento, pintando y haciendo guardias con Iron Mike, el piloto automático, así que estaba bien. Pero comencé a notar algunas cosas a bordo que no tenían mucho sentido. La primera fue la tripulación. Eran muy callados. Muy callados. O sea, he estado en naves donde prácticamente era la única cuyo primer idioma era inglés, y mucha gente prefiere ser reservada. Maldición, no era cómodo estar con otras personas. Es muy buena razón para irse al endemoniado mar. Pero esto era diferente. No solo era que no hablaban mucho, parecían incómodos conmigo. Evitaban el contacto visual y solo reconocían mi presencia cuando estábamos en el mismo turno. Al principio pensé que era porque soy mujer, pero después noté que no era solo conmigo. Se evitaban entre ellos tanto como me evitaban a mí. Las comidas eran calladas, no importaba cuánta gente hubiera comiendo. Y no había juegos de cartas amistosos o conversaciones en los camarotes. En realidad no se hablaba ningún idioma. Era como si estuvieran haciendo todo lo posible para no pensar en el resto. Me tomó menos de un día comprender que mis saludos y las respuestas ignoradas eran el mismo camino que debía seguir. Y me volví tan callada como mis compañeros tripulantes. El único que hablaba era Thaddeus Dahl, el oficial, quien caminaba entre la tripulación dando instrucciones y órdenes en una docena de idiomas distintos. Y la tripulación se movía de un lado a otro para obedecer sus exigencias. Estaba tan sereno como cuando lo conocí, y pronto se volvió evidente que, si tenía emociones, las tenía muy bien controladas. Solía caminar por la nave con su antiguo silbato colgando del cuello. Nunca lo hizo sonar. Aparentemente prefería convocar a la tripulación vía intercom o bocina. Solo estaba allí. El cobre pulido colgaba pesadamente alrededor de su cuello. No vi al capitán Lucas en toda la primera semana. Solo sabía que estaba a bordo porque los cocineros le daban todas las comidas en una bandeja de alimentos al oficial y él la llevaba a la cabina del capitán. Pero nunca vimos al hombre. Había un miembro de la tripulación que me llamó la atención. Era un chico joven, blanco y, si no me equivoco, escocés. Nunca logré que me dijera nada más que su nombre, Sean Kelly. Tenía la cama opuesta a la mía y estábamos en turnos distintos. Así que solía verlo acostado cuando volvía de mi horario nocturno. No hablaba más que el resto, pero tampoco llevaba esa inexpresión en su rostro. En realidad, parecía asustado. Había otras cosas extrañas en la nave, pero definitivamente no noté la más rara hasta unos días después de que entráramos en el Atlántico. Uno de mis deberes era asegurarme de que los contenedores en la cubierta estuvieran en su lugar, que ninguna de las cerraduras giratorias o las varillas que las sostenían se hubieran roto o desajustado. Eso era solo por si las moscas. Nunca había estado en una nave que perdiera un contenedor, pero podía pasar. Sin embargo, en ese turno noté que algo estaba mal. Vi que una de las varillas cerca de la popa se había roto, y no en la punta o en la cerradura misma, sino más bien en el medio de lo que debería haber sido metal sólido. De lejos se veía bien, la pintura nueva brillaba en el sol, pero más de cerca vi que se había oxidado por todos lados.
No solo eso, cuando me fijé en la parte donde la varilla se conectaba con el contenedor, estaba claro que se habían oxidado juntos. La pintura fresca cubría la mayor parte, pero una vez que sabía que estaba buscando, lo veía por todos lados. Los contenedores de envío, todos ellos, estaban oxidados en su lugar. Pero ¿cómo podía haber pasado si los habían cambiado en el puerto? ¿Hacía cuánto tiempo que la tundra viajaba con el mismo cargamento? Decidí mirar adentro. Tal vez fue estúpido. Si era algo ilegal, tal vez me tirarían por la borda primero y ni siquiera me interrogarían. Pero solo si me descubrían. Y yo ya estaba harta de las malas sorpresas. Lo hice en mi siguiente turno. Vigilé al resto de la tripulación y esperé mi momento. Ya había marcado un contenedor a la altura del suelo cuyo candado estaba prácticamente destruido por el óxido. No sería difícil abrirlo. Fue alrededor de las 3 de la mañana que tuve mi oportunidad. Estaba sola en la cubierta y el viento hacía suficiente ruido como para tapar el quejido de las bisagras oxidadas. Tomó 3 patadas con el metal de mis punteras, pero finalmente logré entreabrir la puerta. Estaba tan rígida que tomó casi todas mis fuerzas hacer un espacio suficientemente grande para pasar, pero al final pude ver su interior. Estaba completamente vacío. No había señal de cargamento, ni ninguna marca de escombros en el suelo que probaran que en algún momento había habido algo ahí adentro. No podía creerlo. Una nave de transporte que no tenía nada para transportar. No tenía sentido. Logré abrir otros 2 contenedores, pero estaban igual. Hasta donde sabía, todos los contenedores en el barco estaban vacíos. Aún intentaba entender qué podía significar aquello cuando vi un par de linternas acercarse. Casi entré en pánico y huí. ¿Pero dónde iría exactamente? El vacío, despreocupado océano se extendía por millas en todas las direcciones, así que en vez de eso me tragué mi miedo y cerré la puerta con cuidado, haciendo lo posible para esconder el candado roto y luego volví a la cubierta. Me encontré al oficial y media docena de otros tripulantes detrás de él. Me miró por un segundo, asintió y me dijo que lo siguiera. Confundida lo seguí en lo que caminaban por el barco, despertando silenciosamente y juntando al resto de la tripulación. Empecé a preguntarme qué pasaba, pero las miradas que recibí me callaron rápidamente. Finalmente, cuando parecía que habíamos reunido a toda la tripulación, caminamos hasta el bote salvavidas. Definitivamente no nos estábamos hundiendo, así que no le había prestado demasiada atención al bote salvavidas antes, pero al mirarlo me di cuenta que no era lo que esperaba. La mayoría de botes de carga modernos tienen botes salvavidas que se parecen más a un globo naranja deformado que a un barco. Están diseñados para ser tirados al agua de forma rápida y segura y aguantar cualquier cosa que el mar les tirase. Pero este era un viejo bote, con remos y un mecanismo cobrestante para bajarlo al agua. Ni siquiera parecía llevar suministros. Y parado frente al bote estaba el capitán Lucas, tan silencioso como el resto de su tripulación. El capitán asintió y uno por uno los tripulantes de la tundra se subieron al bote salvavidas. Yo también me subí, pues ¿qué se supone que hiciera? No sabía qué estaba pasando y nadie parecía querer decirme, pero estaba segura que no quería quedarme sola en ese maldito barco gigante. Así que me subí y me senté mientras que esperaba a un par de tripulantes bajaran al bote. Otros agarraron los remos y en cuanto tocamos el agua empezaron a alejarse silenciosamente remando lejos de la tundra, que flotaba sin moverse. El cielo estaba despejado y el viento parecía haber parado, así que las estrellas se reflejaban perfectamente contra la superficie del océano. Todas las luces del barco habían sido apagadas, por lo que el mundo y todo el horizonte vacío solo estaban iluminados por la luna. Mientras remábamos, miré a mis compañeros en el bote
Todos los que conocía estaban ahí excepto uno. Me fijé en todas las caras, una por una, pero no había señal de Sean Kelly, mi asustado compañero de camarote. Lo habíamos dejado. Seguía en el barco durmiendo, ignorando que ahora estaba completamente solo. Casi como si supiera que estaba por hablar, Tadeas me dio una mirada de advertencia. El oficial se quitó el viejo silbato de cobre del cuello, lo puso contra sus labios y sopló. Nunca había escuchado un silbato como ese. Era estridente, tan agudo y penetrante que sentía que me ponía la piel de gallina. Pero también parecía tan distante, como si lo estuviera escuchando desde muy, muy lejos. No sé por cuánto tiempo sopló ese llamado de contramaestre, pero cuando terminó me di cuenta que estábamos rodeados de una niebla espesa. Deberíamos haber estado demasiado al sur para que eso ocurriera, pero su ola solo rodeó el bote y oscureció a la tundra. Nadie dijo ni una palabra, pero podría jurar que algunos de mis compañeros estaban llorando. No sé por cuánto tiempo estuvimos allí flotando sobre la oscuridad del agua, pero en algún momento la niebla se disipó y el oficial volvió a hacer sonar el llamado de contramaestre. Pero esta vez fue un silbido corto y filoso. Vimos al tundra oscuro y quieto sobre el agua y comenzamos a remar hacia él. El bote salvavidas fue elevado con dificultad y el resto de la tripulación volvió a sus posiciones. Sean Kelly no estaba por ninguna parte y nunca volví a verlo. Después de esa noche la atmósfera a bordo cambió. La gente hablaba y ocasionalmente se podían escuchar risas. Se jugaban juegos, la gente bebía y había una sensación de alivio general. Intenté unirme, pero había miradas oscuras cada vez que preguntaba por John. En un momento el tercer oficial, un hombre llamado Kim Do, me dijo que debería callarme y estar agradecida, porque no había sido una decisión fácil. Me mantuve callada el resto del viaje y dejé el barco cuando llegamos a Southampton. Ni siquiera pensé en mi pago hasta que llegó unos días después. 25.000 libras. Por apenas 2 semanas de trabajo. No me importaba decirlo, fue casi suficiente para tentarme a volver. Casi. Fin del testimonio. Es un testimonio interesante, aunque difícil para investigar una potencial actividad paranormal, ya que no parece ocurrir nada explícitamente sobrenatural en ese testimonio. Muchas cosas extrañas y rarezas implícitas, pero nada que se pueda aislar como un evento sobrenatural. También está el hecho de que una simple búsqueda de los archivos de la autoridad portuaria muestra que la Tundra es una nave cargada actualmente activa que opera para Solus Shipping plc, una compañía fundada y de propiedad principal de Nathaniel Lucas. Además de sus negocios, la familia Lucas provee financiación a varias organizaciones académicas y de investigación, incluido el Instituto Magnus. Por mucho que me gustaría indagar más al respecto, especialmente dados algunos paralelos con el caso 01-61-301, Elías se pone muy nervioso cuando investigamos cualquier cosa que podría tener repercusiones financieras. No parece que vaya a poder llevar a cabo más investigaciones. Aunque el manifiesto de la tripulación oficial del Tundra se haya mantenido igual durante los últimos 10 años, sin embargo no logro encontrar ningún registro de mercancías que hayan abordado o descargado del barco en ningún puerto del Reino Unido. Pero Sean Kelly desapareció del puerto de Felixstowe en octubre de 2010 y su cuerpo apareció en la costa de Marruecos en abril de 2011, 6 meses después. De acuerdo al forense, solo llevaba 5 días en el agua. Tal vez se lo mencione a Elías, por si acaso. Fin de la grabación.